Voy a abrir yo Jupyter Notebook. Pueden abrir Colab. Recuerden que es con eh, collabsearch.google.com y darle nuevo documento, archivo, nuevo book para poder trabajar. Si lo que prefieren es Colab o Notebook o Jupyter, cualquiera de los dos, ¿ok? Puedes empezar a arrancarlo o entrar a Colab. Si es que no tienen instalado ya Python, pues simplemente con nuevo documento les abre uno nuevo donde puedes trabajar. De igual manera, si quieren tener el archivo fuente de estas sesiones, recuerden que también salen en Classroom. Si se van a trabajo, en nuestra sesión 2 tenemos ya dos temas, lo que son operadores, perdón, y colección de datos. Ya se encuentra también el código fuente por si quieren irlo siguiendo o descargarlo y cargarlo en su Colab. Ya lo mostramos en la sesión anterior, o pues irlo trabajando en Jupyter. Ya es ustedes como lo quieran trabajar. Ok, bueno. Vamos a iniciar entonces con operadores. La parte de operadores habla simplemente sobre las operaciones. Vimos un poco en la sesión pasada sobre los operadores, entonces eh, pues vamos a ir cargando, ¿no?, nuestro archivo. En, en Python, pues los operadores más usados son los matemáticos, los aritméticos, los lógicos, que en este caso, bueno, aquí en esta imagen podemos ver que tenemos operadores matemáticos o aritméticos, como la suma, resta, multiplicación, división, el módulo, que no es otra cosa que el residuo, la parte del exponente y pues la parte de división de decimal, ¿no? Esos son y vamos a ver cada uno de estos. Para eso, bueno, pues vamos a entrar al código fuente en un momento en lo que entro a la carpeta. Esta no es. Tantito. Desarrollo. Sesión 2. Ok. Operadores. Sí, una vez que carguen el código fuente en Colab o aquí en Jupyter, van a ver el siguiente documento, que es nuestro siguiente archivito. Lo voy a hacer un poco de zoom para que se pueda visualizar mejor, lo puedan visualizar en pantalla. Pero igual pueden ir siguiendo ustedes en su Colab o en su Jupyter, cualquiera de las dos opciones. Bueno, como primer punto, bueno, vamos a ver los operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Pues son en este caso los que conocemos como tal, ¿no? Operadores de suma, resta, multiplicación, división. Estos operadores pues tienen su finalidad de trabajar con enteros y también algunas con cadena. El primer punto que nosotros tenemos pues es la suma, es pues, el más común, muy prácticamente cualquier lenguaje lo trabaja de esta manera, ¿no? La suma no es otra cosa más que tener una variable, otra variable y guardar hacer la operación de suma del lado derecho y del izquierdo es la asignación. En este caso vemos un ejemplo rápido, pues que tenemos a más b que vale 1 y vale 2, pues tenemos a 3, algo muy simple. En cuanto a resta, lo mismo, es muy parecido a cualquier otro lenguaje, tenemos una variable, no definimos, automáticamente Python define que esto es un número, también esto lo define, no hay punto y coma, y simplemente se hace la resta. ¿Qué pasa si yo cambio el valor a una cadena y quiero ejecutar? Pues me va a marcar un error, va a decir que no puedo yo hacer una operación con cadena y con un número, ¿no? Entonces ese es eh, el error que nos da. Si queremos trabajarlo, podemos de convertir este 10 de cadena, convertirlo a entero, ¿no? Con este caso, con el parseo que vimos la sesión pasada. Parseando, pues podríamos ver y convertirlo a un número y podemos trabajar, operarlo. La multiplicación, prácticamente lo mismo, se usa el símbolo de asterisco
Obviamente, uno solo significa multiplicación. Si colocamos dos asteriscos, significa exponente. Igual, parecido, es muy similar, la operación del lado derecho y la asignación hacia el lado izquierdo. No hay punto y coma, no se definen las variables. La división, pues prácticamente es slash, de que va de derecha a izquierda. Tenemos dos elementos, dos enteros, dos números, y se agregan en este caso a C. Entonces, ese es la finalidad de la división. Y vamos ahora con el módulo. ¿Cuál es el módulo? Pues el módulo es el residuo, ¿no? En este caso, si nosotros colocamos una división y queremos obtener la parte entera o lo que va en la parte superior de la casita de la división, pues este es el símbolo. Igual se usa en muchos lenguajes cuando queremos obtener el residuo. El exponente, para elevar al exponente se usa los dos asteriscos, el cual tenemos la base, que es el primer elemento, seguido de los dos asteriscos que significan exponente, y estos dos exponentes, esto obviamente pues lo que va elevado, ¿no? El exponente. En este caso tenemos A, que es 2, elevado al cubo o a la tercera, si quieren verlo así, pues sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces por cualquier elemento que nosotros queramos ir a la potencia, pues aquí Python lo va a calcular con el simple hecho de tener dos asteriscos. Estos obviamente pues hablamos de operadores aritméticos, suma, multiplicación, división y resta. Tenemos otros operadores, por ejemplo los operadores de asignación. ¿Cuáles son esos operadores de asignación? Pues esos operadores son el cual un valor, una operación se asigna a una variable. El más usado y el más común pues es tener un valor y asignarlo a una variable. La asignación simple. A igual a 10, si nosotros lo ejecutamos, pues nos da en este caso pues 10. Obviamente lo tengo que imprimir para verlo en consola. Podemos poner A y ya lo visualizo. O simplemente coloco A y lo sigo visualizando. ¿Okay? Pero en general pues es preferible usar en salida, que es el print, ¿no? Para que pueda imprimir en pantalla. Eso es obviamente pues la asignación simple. La asignación con suma, pues obviamente hablamos de que a una variable el valor en este caso tiene 10, esta A que tiene 10, se le hace una asignación de suma. Si tenemos como 10 que vale A y le hacemos un más igual, que es la asignación suma, pues va a valer 12, porque ese 10 o esa A es lo que tiene tu variable más, en este caso 2, como el más o el más igual, que también lo vemos en muchos otros lenguajes. Lo mismo para nuestra asignación de resta. Si aquí tenemos 12 y ahora le hacemos la inversa, que es ahora restar, este A, que hasta aquí vale 12, acá pues regresa a 10, porque ya le restamos esos dos. Ahora bien, asignación de multiplicación, parecido, ¿no? Entonces, si tenemos este 10 y obviamente lo multiplicamos por, en este caso, la asignación que es 2, pues nos va a dar pues 20, porque 10 por 2 pues es 20. La asignación de división, en este caso, pues es dividirlo entre 2, nos da obviamente pues 10, porque 20 entre 2 pues nos regresa otra vez a 10. El de módulo, igual muy parecido, simplemente es del valor que tienes, hazle lo que nos sobra de parte entera, y pues obviamente no nos sobra nada, pero si usara yo, por ejemplo, 3, nos daría una parte decimal, vamos a seguir buscando, y así nos iría buscaría, en este caso no nos da ninguno porque es un valor en base 10. La asignación de exponente, lo mismo, ¿no? Si en este caso tenemos 0, pero si yo, por ejemplo, a este le voy a poner a igual a 3 o 4 y lo ejecuto, pues en este caso es este 4, exponlo, en este caso 4 por 4, pues 16, ¿no? Va aumentando. Y obviamente, pues esto aunque nos dice, bueno, que para poder trabajar el orden, pues recordemos que el orden de la parte de operaciones, Python se rige mediante las reglas en las cuales pues primero resuelves paréntesis, después la parte de exponentes o raíces, después multiplicaciones o divisiones y al final la suma. Si vemos esta línea, esta pequeña operación, Python lo que hace es regirse por
eh, la parte de, ay, perdón, se me movió, aquí está, ¿no? Regirse por esa parte de las reglas o la prioridad. Si yo imprimo A, pues me da 7. ¿Por qué? Porque primero resolvió la multiplicación, que es 6, y después sumó. Aunque no puse ningún paréntesis, Python se rige por, en este caso, la ley de, o en este caso, la prioridad de operaciones aritméticas. Y bueno, esto vemos lo que es pues, la parte de asignaciones, ¿no? Los operadores comparativos o de comparación, pues en este caso conllevan el comparar variables. El que más comúnmente usamos pues es la igualdad y la distinción. ¿Cuál es esto? Bueno, supongamos que tenemos dos variables, 1 y 2, numéricos, y tenemos una cadena 1 y cadena 2 con en este caso el mismo string, o en este caso la misma cadena de caracteres. La igualdad, bueno, pues primero es comparar y usamos el símbolo de los dos veces el igual. Lo usamos muy comúnmente cuando hacemos condicionales, comparamos una variable con otra variable. La distinción, pues en este caso es tener el símbolo del admiración y el igual, ¿no? En este caso es el diferente de. El mayor, pues lo tenemos así, de esta manera. El menor, lo conocemos, comúnmente conocemos en cualquier lenguaje. El mayor igual y el menor igual. Prácticamente son los mismos que usamos en cualquier otro lenguaje, ¿no? El de menor, mayor, diferente o igual. ¿Esto qué nos da? Pues nos da valores booleanos. El primer punto, sin necesidad de usar un if o una estructura de control, Python empieza a hacer la operación lógica y pregunta pues que si A y B son iguales, lo cual es falso porque A vale 1 y B vale 2, ¿no? En la distinción, pues lo que dice, entonces A y B son diferentes, sí, entonces y pinta un true porque cumple la condicional. Podemos directamente hacer operaciones de comparativas sin necesidad de una estructura de control. Y para las cadenas, aquí cómo maneja la comparativa, pues lo maneja por este caso por el número de elementos que contiene. Por ejemplo, hola y hola, como es el mismo, pregunta, ¿la cadena 1 es mayor a la cadena 2? Pues no, por eso tenemos el false, porque pues es hola mayor que hola, pues no. Pero si yo, por ejemplo, pusiera yo un espacio y pusiera, no sé, una palabra como, entonces yo le entro, entonces ahora sí me vale true. Porque ahora cambio a true, porque ahora sí esta cadena tiene más elementos que la que estamos comparando. ¿Ok? Entonces por eso compara las cadenas a nivel del número de elementos que contiene. Y pues obviamente cuando es menor hablamos de cantidades, por ejemplo 1 es menor que 2, sí, por eso hay un true. A es mayor o igual a B, no, porque el 1 no es mayor ni es igual que 2. Y pues obviamente el menor o igual, pues sí. Okay, entonces, esas son las partes de operaciones de comparación, muy similares a cualquier otro lenguaje que sea utilizado, ¿no? Ahora viene un ejemplo ya usando un if, que obviamente tenemos nuestro tema de estructuras de control en el siguiente módulo, pero aquí un pequeño introductorio del if es, bueno, primero el if o la estructura de control condicional, primero no lleva paréntesis, simplemente es la palabra if, un espacio, los valores que quieres comparar y dos puntos. Aquí no es la llave, puesto que aquí la llave lo usa para definir diccionarios, que tal lo vamos a hacer en el siguiente punto, que son las colecciones de datos, lo que es los diccionarios. Entonces, usa las llaves para los diccionarios. Entonces, aquí en Python, para diferenciar una apertura y cierre de alguna estructura de control, es por el tab. Si yo corro para acá, entonces este print no está dentro del if. Se hace el if y una vez que termine, se va a ir con el print. Pero si yo quiero decirle que cualquier instrucción que esté dentro del if se hace mediante tabulación. Aquí la tabulación indica que este print y todo lo que pongas a este nivel, por ejemplo, aquí puedo hacer una operación o una asignación, y cualquier cosa aquí dentro de esta tabulación está dentro del if. Si esta A yo lo saco, ¿qué implicaría? Que entonces este A igual a 10 ya no pertenece a este if, sino ya es la continuación de
eh, la codificación, o en este caso, pues el programa, la lógica continua y no entra dentro del if. Aquí en Python es muy importante usar la tabulación. Si no tiene tabulación, lo contempla como un solo orden y no entraría al if. Y después, bueno, pues el else, pues igual la palabra else, y determina que cuando termina este else está a la par, la misma tabulación, ¿sí? Es una tabulación que este else, entonces todo lo que esté dentro de este else va a estar aquí tabulado. ¿Qué implica esto? Que si yo, por ejemplo, pongo ahí otro if y le pongo algo como esto, por ejemplo, menor que 10, por poner un ejemplo, vean, automáticamente Jupyter me da el tabulación, me manda, yo no tengo que poner tabulación. Entiende que vas a poner algo dentro de este if, ¿no? Si yo pongo algo dentro de este if, entonces esta frase o este print está dentro de aquí, ¿no? Si yo lo saco y esto lo jalo para acá, entonces este if ya no pertenece a este else, es otro if nuevo. Entonces, ese a lo mejor cuesta un poco diferenciar y cuando tenemos muchos ifs anidados, en cierto punto llega a ser confuso. Es ahí donde ya entran los IDEs, en las cuales pues con varios, o en este caso Visual Studio Code, usamos algún plugin de, para que me pinte las mismas estructuras, lo que hay dentro de cada if, pues me va a ayudar a entender, pues aquí se cierra este y aquí cierra el otro, más que seguir las llaves. Aquí no hay llaves. Okay, entonces es una pequeña introducción al if y cómo usamos los ejemplos de la parte de los operadores de comparativos, ¿no? Ahora bien, en este caso, si yo ejecuto esto, pues me va a decir que los valores son distintos, sí, porque uno no es igual a 2. Entonces no entró a este if y entró a este else, por eso me pone este mensajito, ¿no? Los valores son distintos. Si yo colocara yo el mismo valor, pues ya entraría a este if y todo lo que está acá dentro de esta tabulación empieza a ejecutarse. ¿Okay? Ahora bien, los operadores, creo que por ahí el micrófono encendido, creo que ya, ok. Si quieren participar, adelante sin problema, por si mejor alguien va a participar. Mirka creo que es adelante, se escucha mucha estática, no sé si sea el micrófono, o lo pueden escribir aquí en el chat, porque se escucha mucha estática, se sigue escuchando. No sé si sea yo o sea tu micrófono. Pues si hay alguna duda aquí por el chat, aquí lo voy leyendo y lo vamos resolviendo. ¿Vale? Bueno, ok, entonces continuamos. Y bueno, pues los operadores lógicos ya los conocemos, and, or y not. A diferencia de otros lenguajes en la cual usamos símbolos como los conocemos, ¿no? Aquí en Python se utilizan las palabras como tal. El and, nosotros en otro lenguaje lo conocíamos con este símbolo, el or lo conocíamos con este, y en not, pues a lo mejor lo conocíamos con el inverso, ¿no? La negativa. Aquí en Python, ¿no? Aquí en Python se usan las palabras como tal and, or y not. Y obviamente los valores booleanos empiezan siempre con la primera letra mayúscula. Sí existe, Milcar. De hecho, en el siguiente módulo veremos estructuras de control, donde vemos el switch, el while, el if, el else if. Por ejemplo, ese que tú preguntas, el else, sería así. Simplemente se pone así, el else if, ¿no? Aquí la única diferencia es que no hay como tal paréntesis y no hay llaves. Todo es por los dos puntos y las tabulaciones, pero prácticamente es como cualquier otro lenguaje, amigo. También el switch existe, sí, también el switch. Eso lo veremos en el siguiente módulo que veremos estructuras de control. Ahorita le adelanté un poco con el if, porque quería donde vieran cómo se usan esos eh, operadores de comparativos, ¿no? Pero sí, gracias, Amilcar. Eh, entonces mencionaba, aquí en los booleanos, primero es que usamos la palabra como tal, and, or, not, ¿okay? Y como tal la palabra no es el símbolo, no son los simbolitos que vemos en, por ejemplo, en otro lenguaje. Y el valor booleano empieza con una mayúscula, a diferencia de otros lenguajes que empezaba con minúscula, true o false, aquí en Python se empieza con mayúscula y se usa la palabra and. Por ejemplo, si tú quieres comparar A y B,
¿no? Obviamente una operación booleana, pues se usa la palabra and. Y por ejemplo aquí A vale true, B vale false, entonces aquí pregunto, A y B ambos me dan true. Si es que sí, pues me va a dar un true, y si no, pues me va a dar un false, ¿no? Si yo lo ejecuto, ¿por qué el primero me da false? Porque este es true, pero este es falso. Y en la regla de los AND o la compuerta AND me dice que para que el resultado sea verdadero, ambos deben ser verdaderos, ¿no? Y obviamente aquí tenemos A, que vale true, AND true, pues aquí directamente el booleano. Aquí sí me da true porque true y true, pues como resultado pues me da verdadero. El operador OR, que es el O que conocemos, pues ese que nos dice que para que sea verdadero el resultado, con uno solo o ambos sean verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Entonces, si aquí tengo A que vale true y B que vale false, aún así me va a dar true. ¿Por qué? Porque la compuerta OR o O, pues me dice que mientras uno sea verdadero, pues va a pasar, ¿no? Va a ser true. Y aquí también me hace true, ¿por qué? Porque aunque yo ponga yo false, y aquí pero este vale true, con que uno de las dos comparativas, de este caso lógicas, sea true, pues va a pasar, ¿no? Entonces, ese es cómo se usa el OR y aquí cómo se usa el AND, ¿no? El operador NOT, pues en este caso es la negativa, ¿no? Por ejemplo, A vale true, B vale false. Si yo les aplico el NOT, pues ves la inversa, ¿no? A como valía true, ahora vale false. Y B como vale false, pues ahora vale true, ¿no? Que es que nosotros en otro lenguaje lo vemos como así, ¿no? Como un símbolo inverso. Aquí se usa la palabra como tal. Viendo otro ejemplo usando if que tenemos aquí. Aquí está el else if. Mira, aquí está este que te mencionaba, Milcar. El if. Me dice acá que tenemos dos valores, ¿no? Tenemos if, que vale, en este caso apt vale true, b vale false. Primera comparativa lógica, o primera compuerta. Si ambos valen true, pues me va a entrar aquí este print, ¿no? El else, mira, aquí se quita la SE, se deja este. Else if, aquí pregunta si no, entonces con preguntas A o B, al menos uno es true, y si no, pues está este else, ¿no? Aquí a lo mejor queda un poco confuso en su estructura del if, pero obviamente entendiendo obviamente su sintaxis, pues es prácticamente como lo manejamos en cualquier otro lenguaje, ¿no? Aquí a cuál entró, entró al que dice al menos uno de los valores es true. Entró acá. ¿Por qué? Porque A y B los dos no son true, entonces por lo tanto no entra aquí, se me manda al siguiente y pregunta, oye, entonces A o B es verdadero, sí, entonces por eso entró acá, ¿no? Y por eso me imprimió pues esta frase, ¿no? Si yo pusiera aquí A false, ¿a dónde entraría? Pues al último, ¿no? Ambos valores son falsos. Y si yo lo pongo como true, ambos, pues me va a entrar al primero, ¿no? Lo ejecuto y ambos valores son true. ¿Ok? Entonces eso es como se visualiza, ¿no? Entonces ejecuto así, me va a decir, ¿sabes qué? No encuentro esta condicional, ¿vale? Entonces me faltó ahí quitarle el else. Ese es el if, ahí para que, a ver que tenías esa duda, se quita el C más bien, se queda así, ¿no? Lo vamos a ver en estructuras de control. Ahorita no hay que adentrarnos mucho a esto. Vamos a ver anidados y todo el while. El while es muy usado en Python, generalmente cuando hacemos programación de juegos. Se usa mucho el while, más que for o do while. Ese es su principal fuerte. Mm, entonces, bueno, vamos ahora con operadores de identidad, en este caso el igual, que ya lo vimos, y el is. En este caso muy parecido al de igualdad, ¿no? O en este caso la comparativa, pero ¿por qué lo pone como esta palabra is? Porque aquí lo que está haciendo con esto es comparar objetos. El otro igual, técnicamente es el mismo operador, el igual. Pero ¿cuál es la diferencia entre usar este y usar is? Si yo ejecuto este de igual, todos van a ser true, tanto porque A vale uno, B vale uno, entonces por lo tanto A y B son iguales, y si yo busco hola y hola, pues son iguales. Eso lo vimos anteriormente. Hasta ahí todo padre.
Es una comparativa. Si obviamente este cambia con un espacio, con una letra, se rompe la igualdad y ya no son iguales. Pero cuando nosotros queremos comparar objetos, usamos el is. El is hace lo mismo y que bueno, casi no se usa, pero está dentro del lenguaje. Es cuando tú quieres comparar A, pero a nivel de objeto. O sea, cuando vienes creando objetos, o en este caso la A y B, es un objeto, técnicamente eso es una clase. Cuando uso el type, si recuerdan, si usamos el type para saber el tipo de dato de una variable, pues me dice que viene de una clase. O sea, esto técnicamente es un objeto, técnicamente, ¿no? Una instancia de string. Entonces, cuando yo quiero comparar a nivel de objeto, pues se usa el is, ¿no? Obviamente este no es muy usado, pero igual se tiene. Cuando vemos programación de objetos, también viene más adelante, pues se ve. Pero digo, casi muy raro que se use, más en ciencia de datos, prácticamente usamos los aritméticos y obviamente las listas, ¿no? Siguiente, vamos aquí, muestro rápidamente una lista, ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, la colección de datos, pero dando un pequeño adelanto de lo que es una lista, en Python no existe como tal la definición de un arreglo, a diferencia de otro lenguaje. Pues queremos un arreglo. Aquí no, aquí se les llama listas. Tiene la misma funcionalidad que un arreglo, técnicamente es un arreglo, los que Python le llaman listas. Y subdivide estas listas, ¿no? Las divide en tuplas, diccionarios y otras colecciones de datos. Pero prácticamente, si queremos un arreglo, lo vamos a buscar como una lista en Python. Y pues, ¿cómo definimos un arreglo o una lista en Python? Pues podemos primero asignarlo directamente, agregándole un valor, coma, otro valor, ¿no? Podemos asignar mediante comas, ¿no? Y podemos también asignarlos mediante referencia, ¿no? O sea, esta es una lista y se le asigna a otra lista. Y es aquí donde usamos los is, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente aquí podemos nosotros primero comparar, ¿no? ¿Por qué frutas 3 es o frutas uno o es igual que frutas uno? Porque viene de la misma, ¿no? Esta referencia, este objeto fue transferido, si es una copia exacta, por eso me dice que es true. Aquí es donde se usan los is. Y si yo, por ejemplo, pregunto que si F3 es o es parte o viene de frutas 2, pues me dice que es falso. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene más elementos, tiene otra composición y pues, obviamente frutas 3 es como un tipo frutas o de fruta uno, ¿no? Entonces ahí es donde se utilizan los sys. Generalmente se usan en listas, en objetos. Lo vamos a ver más adelante en las listas. Y tenemos también los operadores de pertenencia. ¿Cuáles son esos operadores de pertenencia? Pues generalmente se les usa el in y se usan más en cadenas o en listas. La cadena, por ejemplo, hola, coma mundo, pues podemos preguntarle que si hola está dentro, el in pues es la traducción de como dentro de, y eso se usa para obviamente decir que si es algo pertenece a algo. Este hola pertenece a esta cadena y esta cadena pertenece a esta cadena. Y aquí es donde se usa en este caso de pertenencia. ¿Por qué el primero me dice true? Pues sí, porque hola sí está dentro, ¿no? Si sabes que este hola, esta colección de caracteres, sí pertenecen a tu cadena. Pues por eso me da true como primer elemento, que es este print. Pero me da false en el segundo. ¿Por qué? Porque adiós, pues no está acá, ¿no? Si yo aquí le pusiera yo la palabra Dios, entonces sí, va a cumplir y ahora sí me dice true, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí encontró este adiós, lo encontró acá. Aquí es donde se usa este tipo de operadores. Generalmente se usa en buscar en strings o buscar en este caso en listas. Por ejemplo, en listas, pues tenemos una lista, un arreglo, ¿no? O lista, 1, 2, 3, 4. Pregunta, ¿el uno está en tu lista? Y dice, ¿el 5 está en tu lista? Si yo lo ejecuto, pues van a ver que tenemos true y false. ¿Por qué el primero es true? Porque sí, el uno sí está en esta lista. Lo que hace en este caso Python es ir a tu lista y buscar este objeto, ¿no? Es como una búsqueda. O sea, esto está dentro de, sí, pues me da true.
pero el 5 está dentro de mi lista, no lo encuentro. Entonces ahí no me da un falso, ¿no? Esto retorna valores booleanos de true o false. Y obviamente usándolo esto en un for que también adelanto una estructura de control que es el for, parecido al if, no hay paréntesis, y lo que se hace este de pertenencia, aquí de los for se utiliza el in. Cuando preguntas, letra está dentro de cadena, esta es tu condicional, o sea, va a ir buscando, esto lo va a buscar acá. Y la letra, recuerden que esto es una colección de caracteres, o sea que el for va a ir carácter por carácter. Lo moví. Este es un carácter, el espacio en blanco un carácter, carácter, y va a ir el for carácter por carácter, porque así lee la cadena. Y lo que hago aquí dentro de un for, hago una tabulación. Digo que este if está dentro de este for, o sea, este for va a estar ciclando. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo me ponga el nivel de este for. Si yo aquí empiezo a poner algo, este algo ya no está dentro del for. Lo que está a nivel de tabulación, este print ya no está dentro del for. Pero si yo lo pongo así, entonces este print pertenece a qué? Pues pertenece al for. Y si sigo haciendo tabulación, este print pertenece a este if, ¿no? Entonces esto es mediante tabulaciones. Entonces este print ya estaría fuera del for. Entonces lo que hacemos en este for es que este for recorre nuestra cadena y lo que hace esto pues es simplemente preguntar, oye, lo que la letra que tú estás en esa posición, en ese momento, ¿es una O? Estás aquí usando un operador, ¿no? De comparativo, estás usando un operador de pertenencia, que es el in, y pregunta, de la letra que vas en este momento, empiezas que en esta posición, H es igual a O, no, entonces no hace nada. O es igual a O, sí, entonces va a imprimir esto, la letra O se encuentra en la cadena, después sigue otra vez, L es igual a O, no, A es igual a O, no, la coma es igual a O, no, y así se va. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Pues tenemos esto, ¿no? Dos O encontradas, la O que tenemos aquí y la O que tenemos acá. Más adelante veremos estructuras de control, donde a lo mejor aquí podemos decirle dónde la encontraste, en qué posición, como un tipo key, ¿no? La posición donde la encontraste, por eso vamos a ver otras funciones. Y con esto, pues obviamente vemos los tipos de operadores. Vean que tenemos varios operadores, todo va a depender de cómo lo queramos usar. Si hubiera alguna duda o pregunta, este archivo está ya en plataforma, en Claro, lo pueden descargar, lo pueden cargar en su equipo para no irlo escribiendo, lo pueden cargar o en su Colab, como ustedes prefieran. Vamos ahora a ver el siguiente punto, que son colecciones de datos. También ya se encuentra en Classroom y está aquí, ¿no? Colecciones de datos, aquí está en este archivito, lo pueden descargar. Y lo que tenemos pues es lo siguiente, ¿no? Las colecciones de datos, como lo mencionaba y adelantamos un poquito, las listas, ¿verdad? A diferencia de otros lenguajes que podríamos tener arreglos y, por ejemplo, en Java que sí tenemos las listas, ¿no? O en este caso otros que nada más usan puro arreglo. Aquí en Python, como su potencia o su potencial está basado en toda la compilación de datos, cuando veamos Panda, que es un plugin en la cual maneja arreglos multidimensionales, su principal fuerte pues es la exploración de listas. Bueno, y la lista no es otra cosa que una secuencia de valores de cualquier tipo. A diferencia de otros lenguajes en la que si tú defines una lista o un arreglo de tipo entero, solo te permite agregar enteros a esa lista o solo puedes manejar enteros. Si tú defines una lista o una cadena de tipo strings o booleano, pues es de ese único tipo. Python lo que hace es decir, bueno, no me interesa lo que le agregues, yo te voy a asignar memoria a ese dato y yo puedo tener una lista de enteros, como lo tengo acá, que son números, 10, 20, 30, 40. Puedo tener una cadena, o más bien, perdón, un arreglo de cadenas de texto. Por ejemplo, estos son platillos, ¿no? Una lista de cadenas. O puedo tener una lista con cadena, con enteros, ¿no? Puedo agregar flotantes, o puedo agregar listas dentro de otras listas, ¿no? Las listas anidadas, que le conocen.
Entonces aquí estos arreglos en Python permiten almacenar cualquier tipo de dato, no importa que tú empieces a agregar cadenas y después en el punto agregas enteros, no importa, los va a almacenar. Por eso aquí no hay definición, ¿no? No podemos definir una lista de tipo booleano, true, perdón, numérico, cadenas. Podemos meter texto, números o listas dentro de listas, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta primero, normalmente no se va a ver. Pero, por ejemplo, si yo aquí, ¿no? Vamos a poner que voy a agregar otro. Voy a agregar un print. Voy a poner números. Print. Le voy a agregar cadena para verlo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, me va a imprimir mi lista números y esto es lo que contiene mi lista. Es un arreglo de números. Puedo imprimir mi cadena, que es pues, una lista de cadena de texto, ¿no? O puedo también usar este de lista. Yo puedo imprimir mi lista y veo, pero no lo he ejecutado. Me dice que no lo encuentra, porque todavía no he ejecutado este bloque de código. Ahora sí ya está, ya. Entonces, me dice, bueno, en tu lista, llamada lista, tienes un span, que es texto, tienes números, ¿no? Y tienes dentro de aquí otra lista, otro elemento, ¿no? También puedes definir listas vacías, que en este caso es con un símbolo de corchete vacío, ¿no? Y también lo que puedes hacer es pues agregar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí listas de cadenas, de números, vacía, ya eso pues obviamente sin ningún inconveniente lo puedes almacenar. Una de las propiedades de las listas en Python es que son muteables. ¿Qué implica esto? Que pueden ser accedidas mediante la posición. Las listas, ¿cómo manejan? Las listas lo maneja por índices, y empezando por el índice 0 y así hasta n, ¿no? Por ejemplo, queso tiene el índice 0, 1 y 2, como normalmente cualquier lenguaje lo manejaría, ¿no? La posición 0. Si yo aquí en quesos digo, dame la posición 0, pues me tendría que imprimir cheddar, ¿no? En números, yo le digo, también parte de lo que es la mutabilidad es que puedes asignar valores. Por ejemplo, a números que tienes estos, les puedes agregar datos, ¿no? Les puedes reemplazarlos, puedes reemplazar o agregar nuevos. Y además, pues cualquier entero como índice sirve como mapeo. Okay. Si yo ejecuto esto, me falta imprimir quesos para... Ah, no, aquí está cheddar. Me imprimió que en la posición 0 tengo cheddar. Y números lo que hace es que reemplaza, agrego 17 y 123, que eran los mismos que tengo acá. Pero lo que hago es que decirle en la posición 1, quítame el 123 y ponme el 5. Entonces tengo el 17, que es el original, la posición 0, pero el 123 ya no, ya fue reemplazado por el 5. Entonces, parte de las listas es que tú puedes acceder a un valor y reemplazarlo, ¿no? Esto es importante recalcar porque cuando veamos tuplas, las tuplas no son muteables, son valores que no los puedes editar tan fácil. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a una posición que no existe? Pues me va a marcar un error, como normalmente cualquier lenguaje me diría. ¿Qué me dice? Pues me dice que en mi lista el índice X está fuera de rango. Me dice que el 4 no existe. Entonces, por eso las listas tienen ese control de que si no, están mapeadas mediante sus índices, que son sus posiciones. El mapeo inverso, nosotros también podemos poner el -1. ¿Y qué implica el -1? Por ejemplo, tengo mi cadena, tengo por ejemplo, una cadena en -1, que implica que si yo tengo algo como esto, cadena igual, y pongo aquí, voy a poner, por ejemplo, colores, ¿no? Rojo, voy a poner verde, y voy a poner otro color, ¿no? Por ejemplo, azul. Bueno, el verde lo puse en español, pero bueno. Si yo lo ejecuto y pongo el -1, ¿qué valor me van a pintar? Red, blue, verde. Bueno, vamos a poner green para que los puritanos del inglés no se enojen. Y blue, ¿no? Si yo lo ejecuto, primero me dice, bueno, ¿sabes qué? Está detectado que hay un error. No podemos manipular esto porque me falta
una, un simbolito de cierre, ¿no? Me dice, oye, Bluey, no lo reconocemos. Doy Enter y me da Bluey. ¿Por qué me da Blue? Bluey. Porque el mapeo inverso es que si tú pones negativos, en lugar de ir de izquierda a derecha, iría ahora de derecha a izquierda. Entonces ahora si yo pongo un -2, me va a ir en green. Y si pongo un -3, red. Aquí obviamente pues no hay un -0 para decir, pues, ¿por qué no blue lo toma como un 0? No, porque el 0 lo toma el red o la primera posición. Y ya cuando haces un mapeo inverso, siempre el mapeo inverso pues empieza en -1. Obviamente no tenemos un -0. Y el -1 pues indica que ahora es hora de recorrer de derecha a izquierda. En algún programa requerirás ir de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Entonces, con el mapeo inverso, así lo realizas. El operador IN, como lo vimos en el tema anterior, el operador IN, que es el de pertenencia, se usa mucho en listas para buscar cosas en las listas. Por ejemplo, tengo un quesos con cheddar, Eden y Gouda, y aquí mi operador IN me dice, oye, Edan o Edan está en tu lista quesos. Si sí o si no, pues te dirá un valor booleano. True, sí lo encuentras, pero si yo quiero buscar, sé que no se dice así, y los que son de allá se van a enojar, pero así lo conocemos aquí, el queso Oaxaca, pues no existe en esta lista de quesos, ¿no? Perdón si alguien se enoja, porque lo llamamos así ese queso. Entonces, esa es la parte del operador in, busca dentro de las listas con este operador de, en este caso, pertenencia. ¿Cómo recorremos las listas? Igual vimos y damos un pequeño avance de una estructura de control que es el for. La lista se recorre mediante el for, que en este caso es colocar tu ítem o tu valor, que aquí pues obviamente para ser más descriptivo use queso, pero si es de lo que sea, pues ítem es el elemento, lo puedes llamar como quieras. Tu símbolo de pertenencia y obviamente la lista que quieres recorrer, en este caso pues quesos. Y obviamente de todo lo que está dentro de este for va en esta tabulación, y en este caso es un print que me va a estar recorre, 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 ¿no? Eh, en cuanto también, bueno, aparte del int, podemos usar el range, el rango. ¿Qué es el range? Lo que haces cuando ya quieres tú colocar un índice, ¿no? Mencionaba yo cómo lo hacemos con los índices, digo, esta es un adelanto igual del for, es mediante la palabra range. Lo que hace es un rango, donde i ya vale, ya es un índice y ya no como tal es el elemento como queso, sino i es el índice. Vean la diferencia. En el primer for es es en este caso el elemento de la lista, pero cuando usas el range ya es la posición, el índice de tu lista, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo tengo el índice? Pues usando range. Se usa el método length, no es otra cosa más que cuánto es la dimensión de tu lista, qué tan grande es tu lista, se usa el método length para determinar, pues si son 10 dígitos, len vale 10 y va a recorrer las 10 posiciones, ¿no? Si es un arreglo de 1 millón de datos, el len va a recorrer ese millón. Y obviamente, pues ya aquí, por ejemplo, dice que si tienes un arreglo, perdón, bueno, arreglo lista, números con números, creo que lo tenía aquí arriba, 17 y 123, creo que sigue siendo, bueno, ya sería 17.5, porque aquí lo alteré. Entonces aquí en números me dice que son dos y a cada uno pues le va a dar, le va a hacer una operación, ¿no? En este caso, este print de Eder, Edan y Buda pues es recorriendo quesos, pero aquí, por ejemplo, voy a poner aquí un print para ver cómo va números, ¿no? Bueno, más bien lo voy a sacar del for para que al final me lo imprima, porque obviamente va a hacer operaciones. Vuelvo a ejecutar y ahora sí, ya no es 17, ahora ya es, perdón, ahora es 68 porque se hizo una multiplicación y ya no es, creo que era 5, ¿no? Creo que era 5, sí creo que 5. Entonces aquí obviamente pues fue haciendo operaciones
¿no? Y pues me da un nuevo resultado, ¿no? Recorriendo listas anidadas es muy similar a recorrer una lista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que esta es la posición 0, posición 1. Esta lista es la posición 2 y esta lista es la posición 3. Es similar como si esto lo toma como un solo elemento. Entonces, ¿qué implica? A lo mejor tienes listas anidadas y quieres acceder a la palabra Rocket for, pues primero tendrías que, primer nivel del for, llegar a este ítem y dentro de este ítem agregar, ¿no? Agregar otro for, otro recorrido y llegar a este valor, ¿no? Sí, también se podría, compañero, se puede hacer sacando el índice. Pueden ser indistintas, o sea, las listas, puedes tú crearlas, por ejemplo, esta que dice test, las creé, tiene de todo, mira, tiene números, tiene texto, eh, tiene otra lista anidada, o sea, las listas no se definen de tipo. De hecho, esta lista que se llama test, esta es su definición, o sea, es una lista de todo, ¿no? Si yo la ejecuto, vean, esta lista test tiene texto o cadena, tiene un número, tiene otra lista, tiene una lista llena de strings, tiene una lista llena de números. Puedo poner flotantes, también puedo poner flotantes 1.5. Puedo agregar otro elemento, un valor booleano como true, y ahí está, ¿no? Las listas, compañero, no son definidas. Tú las puedes crear vacías e irlas llenando con lo que quieras, metiéndole texto, después metiéndole un entero, luego metiéndole otra lista, luego, o sea, no importa. Cuando para acceder a ellas, pues obviamente con el índice y sacas el elemento y ya lo puedes trabajar, ¿no? No sé si se resolvió la duda sobre esa parte de las listas. Eh, no comprendo bien la pregunta, a lo mejor si puede redactarla de otra forma, igual y. Dice, ¿se puede hacer el for sacando tanto el índice como el elemento? Pues aquí tengo el índice. Con este índice ya le digo que mi lista en la posición tal me va a dar el elemento. Como llave de valor. No, para eso se usan los diccionarios. Ese es otro que vamos ahorita, seguimos, que son los diccionarios. Bueno, si se refiere a llave de valor, tenemos los diccionarios. Estas son listas nada más. Su índice, aquí no, como tal son índices de posición, es como si fuera un arreglo. Si quieres ya una llave valor, Python sí lo separa. Ahorita lo vamos a ver. En este tema se ve más abajo, si ese es el punto. Eh, lo mencionaba que puede ser de cualquier tipo, cualquier forma, pero simplemente es un valor. Si queremos poner el índice, como dice el compañero, ese ya sería un diccionario. Ahorita lo vamos a ver. Está más abajo, los diccionarios. O sea, Python como que sí separa mucho. Mejor otros lenguajes, por ejemplo, PHP, por poner una manera, tú puedes poner un arreglo dentro de un arreglo y ese arreglo tener pues llave de valor y funciona, ¿no? Pero aquí en Python sí lo separa y dice, bueno, si quieres llave de valor ya no sería una lista, sería ya un diccionario o una colección. Pero es más un diccionario, ahorita lo vamos a ver. Las operaciones con listas pues, son muy parecidas, por ejemplo, cuando quieres hacer una suma. Por ejemplo, si yo tengo una lista 1, 2, 3 y le sumo 4, 5, 6, no es como que agarre el primer elemento y le suma al otro, sino las concatena. Es una concatenación de listas. Es como un array merge, cuando unes listas o arreglos. Aquí es posible A más B, unes dos listas, ¿no? Y en este caso C, pues ya tendría la lista A y la lista B, ¿no? Puedes hacer operaciones mediante la ubicación, pues sí lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, puedes hacer listas sin ser definidas. En este caso, pandas, no, perdón, NumPy, que es una librería, NumPy. Cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, créame un arreglo de 1000 ceros, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una operación de matrices, pues nada más le dices que quieres una matriz de ceros y simplemente con este tipo de sentencias, o sea, una lista llena de ceros,
multiplícamela 4 veces, sin definir ninguna variable ni nada, simplemente le indicas, quiero una lista de ceros o quiero una lista con esos 3 elementos multiplicado 3 veces, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es la parte rústica. Cuando veamos la librería NumPy, que esa, pues sí le puedes decir que te cree, por ejemplo, queremos crear una imagen o crear una matriz de identidad, pues NumPy las crea a partir de esto. No me dices cuánto tú quieres tu lista y si la quieres multidimensional y cuántas veces quieres repetir, ¿no? Entonces, lo padre de las listas es que puedes crear listas, a lo mejor para hacer alguna operación, ¿no? Imagina, por cualquier situación, pues lo puedes hacer de esta manera. Eh, Hay una opción que se le llama rebanado de listas. ¿Y cuál es ese rebanado? No es otra cosa más que ubicar elementos dentro de las listas a partir de estos pequeños como, pues vamos a llamarle, pues se le llama rebanado, pero es como si fuera rango, ¿no? Por ejemplo, en mi lista T tiene las letras A, B, C, D, E, F. Si yo le digo que quiero de la 1 a la 3, me indica que está haciendo esto. Está agarrando, en este caso, B y agarra 3 veces hasta el número 3, que es la C. Entonces, toma estas dos, ¿no? De 1, 3. Dirías, bueno, pero ¿por qué si este sería 2? Bueno, el rebanado siempre es n-1. O sea, en este caso 0, 1, 2, 3, técnicamente es el 3, pero en el rebanado, o cuando usas este tipo de rangos, siempre es el -1 y te la bota aquí, ¿no? Si lo ves acá, tienes, en este caso, obviamente aquí no hay ningún valor en el lado izquierdo, pero en este caso toma A y pues toma, en este caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sería la E, pero respetando la regla, te quedas en D. Por eso te está colocando la D. Y pues obviamente ahora en la parte inversa, ¿no? Tomas 3, 0, 1, 2, 3, que es la D, aquí. Entra al rango, aquí dentro del rango, le voy a poner dos puntitos para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, N y luego N-1, ¿no? O más bien en vez de N va a ser el índice. Es que en algunos libros lo usan N, pero pues es como si fuera el índice, ¿no? Y dice, bueno, pues aquí dale con todo, ¿no? Déjate llevar hasta el final de la lista, y por eso pone F. Entonces, cuando nosotros queremos obtener cierta información de una lista, digo, pues quiero los primeros 3 elementos, 4, 5, o quiero de la posición 3 hasta la posición 5-1, ya dependiendo cómo quieres extraer información de las listas, se usa este rebanado de listas. Y bueno, pues por ejemplo, si quieres sin ninguno de estos, ¿qué pasa si nada más tengo los dos puntitos? Pues te da toda, ¿no? Porque ni le estás dando inicio, ni le estás dando fin. Técnicamente, pues es toda la lista. También se puede definir así, ¿no? Como toda la lista. Entonces también, por ejemplo, lo que puedes hacer con este rebanado no solo es obtener información, también le puedes asignar información. Por ejemplo, tengo otra vez T con estos valores A, B, C, D, F y le digo que en este rango, en estas posiciones, quiero que sustituyas estos valores. Entonces lo que hacemos es que toma, obviamente, la 1, que es B, 3, que es D-1, que es C, y la sustituye por X y Y, ¿no? Por eso entonces ahora mi lista ya tiene los nuevos elementos, ¿no? ¿Qué pasa si pongo 4? Pues en este caso quita en este caso la D, usa la E, ¿no? Y reemplaza por los nuevos valores, ¿no? Método de lista, tenemos algunos métodos, las listas tienen sus propios métodos. ¿Cuáles son estos? Estos métodos de lista, pues el más usado es el append, que en este caso es agrega al final. ¿Y cómo podemos asignar, en este caso, cómo podemos agregarle más datos a mis listas? Pues con el método append, o sea, al final de la lista, pues agrégame un elemento, ¿no? Tengo también el método extends, que en este caso es otra cosa que es como este extends es como con la concatenación que vimos anteriormente, A más B. Aquí también se usa el extend, o sea, extiéndeme tu lista 1, extiéndela lo que tiene T2, ¿no? Y es lo mismo que poner T1 más T2, pero se ve así como que más pro usar extend, ¿no? El siguiente que tenemos es el short,
¿Qué es ese? Pues en este caso, pues ordenando los elementos. Tengo una lista desordenada, D, C, E, B, A, y lo que hace es por su valor, eh, en este caso binario, pues lo ordena, en este caso A, B, C, D, E, ¿no? Ordena los valores con el método show de tu lista. ¿Cómo eliminas valores? Pues los eliminas en este caso con pop, indicándole el índice de la lista. En este caso tienes T, A, B, C, y vas a crear una nueva lista llamada X, pero quitándole de T la posición 1, ¿no? Y por eso T te queda con A y C, y X te queda con el valor que eliminaste. O sea, puedes obtener el valor eliminado. X por eso vale B, porque ese valor, en lugar de solo quitarlo, se lo asignó a una variable, pero T se queda nada más con estas dos. Por eso aquí ya es un carácter y aquí sigue siendo una lista. También lo que se usa, pues es usar usar pop, pues también es una opción, o también se usa para el eliminado el método o la palabra reservada del, que no es otra cosa que lo mismo, ¿no? Pero aquí vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de usar pop y del? Del no te va a devolver nada. Del elimina y te quedas con A y C. Pop al menos te retorna lo que eliminó y lo puedes usar para otra lógica. Esto es el elemento que saqué y lo voy a pasar a otro lado, ¿no? Pero, bueno, para eso usamos pop, pero del simplemente borra. No me devolvió nada de él, simplemente borró de T lo que existe en la posición 1, o del índice 1. Otra que también que podemos usar, pues en este caso, si no conoces el índice, porque puede pasar, es que no sé qué tan grande sea mi lista. O sea, tengo tres datos y de fácil lo puedo leer. Pero imagínate, cuando hablamos de en procesamiento de datos, pues hablamos de arreglos pues, de cientos de miles de elementos. Por ejemplo, para entrenar una red son listas de 100,000 o 200,000 valores. Entonces, imagínate que tú quieres eliminar un valor, pero no conoces en qué posición estará, en las 200,000, 503, o sea, para en vez de eso, si no conoces el índice, se usa el método remove. Y lo que hace remove es buscar el elemento que coincida, en este caso B. No le mandas el índice 1, dices que busque el elemento que contenga B, o bueno, en este caso es B, pero puede ser un nombre, texto o algún elemento, y todo aquel que coincida lo va a eliminar. Entonces se usa remove cuando no conocemos el índice. Imagina, mi T es de 3, ubico rápidamente B. Pero digo, si hubiera una lista más grandota o de una matriz de n por n muy grande, pues ubicar la posición a lo mejor va a ser complicado, pues mejor digo, pues mejor búscalo, el elemento, que en este caso es B, y elimínalo. Otro que podemos usar es usar el rebanado, como lo vimos tanto para obtener como para eliminar. Usamos aquí donde también se usa del, y aquí en del, que es el delay, le digo que el 1 va, en este caso es B, y quítamelo hasta el 5 menos 1, en este caso es E. Entonces B, C, D y E los eliminó y solo me quedó A y F. ¿Okay? Porque tomó, en este caso, los elementos del medio con este rebanado o rango. No es que Python bueno, algunos dicen rango, otros dicen rebanado de listas. Ambos es prácticamente lo mismo. Listas y funciones, vimos ya algunas. Las más de operativas o aritméticas, ya les mencionaba de len, que no es otra cosa más que me dice de qué tamaño es mi lista, como un len en JavaScript o igual len, creo que en otros lenguajes usan len, aquí nada más es len, ¿no? Y podemos tener el máximo, mínimo, suma y alguna operación con listas, ¿no? Por ejemplo, este último me da la suma de mi lista y me lo divide entre el número. Técnicamente es el promedio, ¿no? Ese último print es el promedio. Dice que la función sum, estas funciones, o al menos la sum, solo funciona para elementos que contengan, aquí como nota importante, que contenga valores numéricos. ¿Sale? Entonces, eso es para valores numéricos. Al menos la función sum. O sea, entonces por ahí si tienen una lista mezclada con muchas cosas y le quieren aplicar una sum, pues ahí va a tronar. Que, o sea, oye, pues tienes letras, tienes booleanos, tienes enteros, flotantes, no puedo sumar eso. Entonces ahí te va a marcar un error. Pero si es una lista
con puros enteros o flotantes o numéricos, ya sea flotante o enteros, pues puedes ejecutar sin ningún problema. Y es aquí donde ya, por ejemplo, dice, bueno, tu tamaño de lista es 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que no es otra cosa más que 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene 6 elementos hasta la posición 5. Tu máximo número que tienes es el 74, es cierto. El más chiquito es el 3, sí, es cierto, aquí está. La suma de todo esto te da 154, pues quiero pensar que sí, no he hecho la suma. Y tu promedio pues es de 25.6, que igual, espero que sí, porque tampoco lo he hecho. Lo puedo realizar manualmente, pero pues no es la finalidad. Entonces, bueno, esas son algunas operaciones que podemos hacer con listas. Ahora bien, las listas son muy usadas, pero también existen otro tipo de componentes o colección de datos. Otras muy usadas son las tuplas. Y las tuplas no es otra cosa que lo mismo que una lista, prácticamente son listas, pero la única diferencia es que son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que las operaciones que pudimos haber hecho o vimos con listas, aquí en tuplas no. Generalmente las tuplas son muy restrictivas en modificarlas o hacerles cosas. Es como cuando quieres tener algo muy fijo y que difícilmente lo puedes modificar. Necesitas funciones especiales para modificar una tupla. Algo que con una lista, con el simple hecho de tener el índice y asignarle un nuevo valor, lo va a asignar. Aquí en las tuplas no es tan sencillo. Aquí tenemos dos tuplas, T1 y T2. Se pueden definir de las dos maneras, teniendo una simple listado de caracteres o elementos, en este caso, vean, simplemente con poner A, B, C, D, T1 ya es una tupla. O normalmente, y lo más recomendable, es usar el paréntesis. Obviamente para pues, darle mayor legible al código, ser lo más legible el código, y también se crean así las tuplas. En este caso T2, a diferencia de las listas se creaban con corchete, aquí las tuplas se crean con paréntesis. Y por ejemplo, yo puedo crear una tupla simplemente de un solo valor, pero para que me considere que es una tupla, debo de poner la coma y algo vacío. Si quieres una tupla de un solo dato y quieres usar paréntesis, tienes que poner la coma. Y si quieres nada de acá, una tupla de un solo valor, pero así se define. O puedes usar el constructor tuple con paréntesis y también creas una tupla. ¿No? Ahí está, ¿no? T, pues en este caso es una tupla vacía y voy a ponerle un free, tuple, ¿no? Ahí está. Entonces pues es esto, ¿no? Entonces me dice que así o así, pues crear una tupla, bueno, o bueno, en este caso tupla de un solo elemento o una tupla vacía. Cualquiera de las dos formas, esta es la manera de cómo crearlas. Me dice que si el argumento es una secuencia de cadena, lista o tuplas, el resultado de la llamada pues, es una tupla. ¿Qué implica esto? Si tú colocas simplemente esto, pero pones la palabra tuple, le estás diciendo que esta tupla va a ser una tupla de caracteres A, T, R, como aquí. En pocas palabras tienes esto. Una tupla con A, una tupla con L. O sea, si tu argumento en tu constructor tuple es una cadena o una lista, lo que va a tomar es cada elemento lo va a tomar como un elemento de la tuple. Entonces, si tú pones una cadena inicializando con la clase tuple, pues te va a crear una tupla, pero separando carácter por carácter, porque entiende que los strings son una cadena de caracteres y por lo tanto dices, pues estás poniéndome que te lo separe yo por carácter, ¿no? Y aquí está. Tiene acá, nos lo muestra de esta manera. También lo que pues, podemos nosotros ver o elementos de las tuplas, podemos consultar como lo hacíamos con las listas, usando en este caso corchete de mi tupla, puedo usar corchete para ubicar alguna posición, en este caso la posición 0 pues es A, aquí me la pinta, y también puedo hacer un tipo rebanado o rango de tuplas con B y con C. Igual de lo mismo, es el índice menos 1, porque 0, 1, 2 y 3 menos 1 me da C, y por eso no lo pone. Aquí se usa lo mismo para ubicar elementos usando los corchetes. ¿Qué pasaría si yo quiero insertar un valor como una lista? Si yo quiero agregar un valor como una lista, aquí le pongo hay un error.
¿Por qué un error? Porque lo mencionaba, las tuplas o los objetos de tupla no soportan una asignación, pues no son muteables, o sea, no es como una lista una lista, si tuvieras una lista así, pues en la posición cero, si tuvieras un valor, la reemplaza por A o agrega una A. Aquí en las tuplas no. Aquí en las tuplas dice no podemos asignar valores. Por eso mencionaba al inicio que no son muteables estas tuplas. ¿Y dónde son usadas? Mucho son muy usadas, por ejemplo, cuando entrenamos redes, las tuplas son muy usadas. ¿Por qué? Porque no queremos modificar los datos de entrenamiento. Queremos obtenerlos y hacer procesos con ellos, pero no queremos que por error le asignemos un valor y la red falle o truene porque sin querer le metimos un valor. Entonces se usan mucho las tuplas en redes neuronales cuando se entrenan. Lo interesante de las tuplas, por ejemplo, si tú tienes una tupla M, por ejemplo, que tienes dos valores, ¿no? Y tú lo que puedes hacer con esto es que tú las puedes asignar, ¿no? Con X, Y. En muchos algoritmos de procesamiento de, de redes, lo que hacen es usar mucho esto, X, Y, y usan una coma, y no es otra cosa más que si coincide la primera posición y la segunda posición con las variables que tienes separadas por una coma, puedes crear una tupla con esos elementos. Entonces, M, que traes una lista, en X en realidad se convierte en un elemento. Si yo quiero imprimir Y, ¿qué va a tener Y? Pues va a tener el segundo elemento. Entonces, cuando tengamos Y, tiene bien, ¿no? Si tuviéramos un tercer elemento, pues no, obviamente, y tengo dos, no podría asignarse, ¿no? Tiene que ser exactamente el número de elementos, y esto lo vemos en algoritmos de entrenamiento, que tienen toda la colección de datos de entrenamiento y nada más le hacen XY, o no es otra cosa más que train y test. Generalmente así lo ven mucho en los algoritmos. Train de entrena, datos de entrenamiento, datos de prueba. Y traen un arreglo pues gigantesco de datos. También los podemos ubicar mediante posiciones, con posición 0, opción 1, como ya lo vimos, ¿no? Podemos también asignarlos de manera con paréntesis, con lo mismo que vimos, ¿no? Con pura coma o con paréntesis, asignamos valores. En este caso, pues pásalo, ¿no? Es este el primer elemento. Podemos generarlos así. Y bueno, estas las tuplas se usan mucho, digo, para obtener información, pero para no modificarla, simplemente es para usarla como procesamiento, entrenamiento, pero no es para modificar los datos o asignarle o borrarlos. Tenemos otro conjunto de datos, que en este caso son listas desordenadas, o los conjuntos que se le conocen. ¿Qué son los conjuntos? Pues como lo podemos ver en alguna materia de matemáticas, un conjunto es una colección de datos. Y aquí está, en este caso, la llavecita. Aquí se usan las llavecitas. Son listas desordenadas sin índices. A diferencia de las listas que tienen un índice, colores no tienen índices. Si yo creo colores, tengo rojo, azul y verde. Ah, quiero acceder a la posición 1, que podría ser azul, porque me daría un error, porque los conjuntos no tienen índices, son simplemente colección de datos. ¿Para qué? Para algo te servirán, para hacer operaciones de conjuntos, pero no tienen índices, para eso sirven los conjuntos. Puedes obtener, puedes obtener su tamaño, sí. Puedes agregar o eliminar, sí. Por ejemplo, yo puedo agregar amarillo y agregar verde, o perdón, agregar amarillo y eliminar verde. Déjenme aquí poner colores. Ay, perdón, ya verde ya no existe porque ya lo eliminé. Vamos a agregarle. Ahí está, ya. Evitar el error. Agregué verde y lo volví a eliminar. Entonces me sigo quedando con rojo, amarillo y azul. Puedes agregar datos y quitarlos, como lo hicimos en listas. Puedes hacer operaciones, por ejemplo, eso nos sirven los conjuntos. Por ejemplo, tienes el conjunto Ana, Marcos, Carlos y Mario. Tienes el conjunto B, Ana, Pedro, Carlos, Antonio. Tienes el conjunto C, Ana, Antonio, Marcos y Pepe. Si la pregunta fuera, créame el conjunto unión de A, B y C, o sea, los tres circulitos y dame la intersección, el del medio. Para eso sirven, Python maneja conjuntos, entonces tú puedes hacer, por ejemplo, con el método union, pues hacer y obtener el conjunto del medio. Entonces, quiere decir que los tres conjuntos comparten Antonio,
Carlos, Ana, Pepe, Marco. Son los datos que están en la unión, ¿no? Perdón, del conjunto, ¿no? Y puedes hacer también intersección. O sea, toda la operación con conjuntos tiene Python su propia lista, su propia colección de datos para hacer trabajo con conjuntos. Y el diccionario, ¿para qué me sirve el diccionario? Ahora sí, lo que comentaba el compañero Enrique, que los diccionarios no son otra cosa más que colecciones de elementos donde tenemos llave y valor. Aquí es donde se ocupa. También se usa con llaves, ¿no? Como los conjuntos, ¿no? Pero al momento de usar los dos puntitos, ya indicas que estás hablando de una lista de llave-valor, que se le llama diccionarios, pero es otra cosa más que llave-valor, ¿no? Tienes el key y tienes el vale. Entonces ahora sí, puedes crear un diccionario que tenga el key llamado nombre y su valor, en este caso Sara, edad, número, documento y un valor n, ¿no? Si yo imprimo este diccionario, pues me dice que mi diccionario tiene llave valor, ¿no? Ahí está, eso se usan los diccionarios. Complicado a lo mejor porque subdivide mucho, a lo mejor todo lo puede integrar en manejar un arreglo como esto, pero obviamente como Python es enfocado a procesamiento de inteligencia, separa mucho y sí tiene muy dividido tus colecciones de datos, no los revuelve mucho. Puedes crear así un diccionario o lo puedes crear con el constructor dic, el diccionario, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ya sea con llavecitas, es generalmente como cuando creamos los modelos, por ejemplo en JavaScript, creas así un modelo con llaves, lo puedes crear con el constructor dic, que también crea, aquí obviamente no hay dos puntitos, aquí el dic lo contempla como una lista de elementos, o sea, toma llave y toma valor, llave, toma valor, llave y el valor. También también no solo con comas. Las comas son cuando usas el corchete, ¿vale? Si no quieres usar corchete y solo quieres usar el constructor dic, entonces nada más colocas la llave igual valor, llave igual valor. La llave no lleva paréntesis perdón, no lleva comilla como una llave. Esto lo contempla como que es ya tu llave y así se va a llamar tu llave. Entonces, la diferencia de usar corchete, que sí necesitas ponerle una comilla para identificarle que es una llave. Si usas nada más dic directamente y el paréntesis, es que simplemente pones el igual. Las tres formas te sirven para crear un diccionario. ¿Cómo accedemos a los valores? Pues los accedemos igual que como accedemos a una lista, ¿no? Mediante su llave, su key, ¿no? En este caso buscas el key nombre, pues que en este caso nombre se llama Sara, pues mediante obviamente el corchete o mediante el método get. Cualquiera de los dos obtienes el valor del diccionario, obviamente mandándole el key. Si un key no existe, pues te va a decir no. A diferencia de otro que te puede tornar un error, aquí se utiliza el valor not, o none, o nada. O sea, no encontré este key no lo encontré, por lo tanto es un valor nulo. No es vacío, lo toma como un vacío, o sea, no encontré nada, no hay un error. No es como una lista que si tú le pones un índice y no lo encuentra, pues dice que es desbordamiento, que no encontró el índice. En los diccionarios simplemente dice, pues no encontré nada en tu llave test, pero si busco edad y si la encuentra, pues me da el valor, en este caso, de tu diccionario, ¿no? Por eso aquí me da Sara, que el nombre bueno, el nombre que tiene y la edad, ¿no? Podemos modificarlo, sí, lo podemos modificar accediendo al key y agregándole el nuevo valor. ¿Qué quiere decir? Que ahora no va a ser Sara el nombre, ahora va a ser Laura. Entonces ahora nombre es Laura 27 y el documento, ¿no? Como su ID. Entonces simplemente con asignándole a tu key y un valor se asigna. Puedes agregar mediante obviamente el key también, ¿no? Puedes decirle que ubique dirección, pero si el key no existe, la puede construir de manera dinámica. O sea, aquí key dirección no existe, pero yo puedo decirle, ah, mira, agrégame un nuevo key, se llama dirección y va a tener esta calle. Entonces ahora, vean, nombre Laura, edad 27, documento y agregó un nuevo elemento. Por ahí
Yo me dio su tengo una duda. teléfono. Sí, A ver, adelante. ¿y puede haber diccionarios dentro de diccionarios? ¿Cómo sería la sintaxis? Diccionarios anidados, sí, cuando vemos el recorrido vamos a ver unos ejemplos, pero Ok. específicamente, a ver, déjame ver, aquí tienes, vamos a hacerle acá, que en vez de nombre, aquí, o donde tengamos otro, por ejemplo en este, pues, donde cada uno tiene una llave de valor. Este llave de valor puede ser aquí agregando un que se llame documento y aquí agregas otras llavecitas, ¿no? Y dentro de esas Ah, ok. llavecitas es como si fuera las bases de datos no relacionales, que se basa a base de documentos, algo similar. Entonces, así podríamos ir construyendo. Vamos a ver más adelante, ya cuando veamos estructuras de control para hacer los recorridos y van a ver cuáles son los anidados. O sea, me voy avanzando un poco rápido para que les dé tiempo a hacer esos ejercicios, por eso. En la Sí, siguiente sesión gracias. lo resolvemos. Sí, de nada. ¿Dónde me quedé? Aquí, perdón. ¿Cómo lo imprimimos un diccionario? Pues con un for, un recorrido, con un for x int, usamos el símbolo de pertenencia, int. El D1, pues este es mi D1 que tengo aquí, mi diccionario 1, y pues me imprime mis keys, ¿no? O sea, nada más imprime en este caso las puras keys, de edad, documento, ¿vale? Los diccionarios anidados, lo que mencionaba aquí compañera, ¿no? Tienes anidado 1, anidado 2, y así se anidan, mira. Bueno, aquí este es el ejemplo usando llaves. Bien. Esto es lo mismo que si yo pusiera yo esto, ¿no? Quito uno y pongo esto, ¿no? Ya quedó, no sé si con eso se resuelve tu duda. Creo que fue Rose, ¿verdad? Sí, mira, Sí, ya más claro. aquí están. Sí, Gracias. simplemente es como si fuera, se han usado Mongo, es como si fuera acceso mediante documentos, ¿no? Aquí lo separa, pues para que sea más claro, ¿no? Tienes un diccionario, tienes otro diccionario, y esta variable anidado uno lo metes dentro de otro diccionario. Y no es otra cosa más que tienes algo como esto. Tienes un diccionario que en la primera llave se llama anidado uno y su valor de esa llave es otro diccionario con una llave llamado A1, llamado 2, ¿ok? Entonces no sé si quedó claro, Ros, cómo se anidan. Sí, Perfecto. gracias. Por nada, ¿sí? Por nada. ¿Qué métodos podemos usar con diccionarios? Pues podemos usar el método clear, que es para limpiar todo tu diccionario, ¿no? O sea, borrar todo, elimíname el diccionario. Puedes obtener información, ya lo vimos con el get, y pones obviamente tu llave, ¿no? Get, y pones, en caso, lo padre de get es que si no encuentras nada, en vez de que te dé el none, puedes ponerle como segundo parámetro alguna frase. No lo encontré, o valor no encontrado, no sé, algo que es el segundo parámetro del método get. Si no encuentra el primero, te manda un mensajito o hace alguna acción, que en este caso es mostrar un mensaje de no encontré el valor, ¿no? Entonces, eso es lo padre que tiene get, que puedes agregarle un default. Si no encuentras nada, en vez de que te ponga none, a lo mejor pones un, no sé, un false y en tu lógica dices, si llega un false que no encuentro nada, ya ejecuta algo, ¿no? Ya dependerá de tu programa, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Pues puedes obtener en este caso los ítems, o sea, todos los elementos que tiene tu diccionario. Puedes listar todos los ítems, ¿no? Puedes ubicar alguna posición, por ejemplo, posición cero, ¿no? Con el valor te da la A, en este caso es cero, pues si tuvieras, perdón, algún anidado y quieres el primer valor, o sea, con el método list, lo que hace otra cosa más que listar los elementos del diccionario. Puedes usar el método key, que en este caso es para obtener las llaves, no los valores, sino las llaves, imprimir, listar, crear una lista con las llaves, por ejemplo, A y B son las puras llaves del diccionario. Puedes obtener los valores con value de tu diccionario, vas a obtener uno y 2 y puedes hacer el pop, que en este caso es el eliminado. Le metes la llave y eliminas el elemento de tu diccionario. Si ejecutas todo esto, pues ya aquí tienes los valores, ¿no? Entonces, esas son las colecciones de datos. Como vean, son listas, tuplas, diccionario, conjuntos, ¿no? Son varias colecciones, cada uno tiene un propósito, todo depende de la información que vas manejando.
Las tuplas son muy usadas en entrenamiento de redes porque no queremos modificar los datos de entrenamiento, queremos que sean solo las leas, las recorras, obtengas valores, pero sin modificar nada. Los diccionarios son muy usados para guardar información. Por ejemplo, si quieres guardar algo en Firebase, que Firebase es una base de datos no relacional, pues usas diccionarios, ¿no? Para mandar llave valor y que todo se almacene como si fuera un MongoDB, ¿no? Cada uno, digo, tiene su propósito y su funcionalidad, ¿no? Bueno, pues con este punto cerramos el módulo 2 en cuanto a la parte de teoría. Este código está en Classroom. Entonces ahora, pues el tiempo que tenemos, que son en este caso 35 minutos prácticamente, pues sería para que puedan resolver sus ejercicios 2.1, 2.12, 2.13. Como verán, la fecha de entrega es para a las 10, o sea, tienen 35 minutos. Esto obviamente recuerden como lo acordamos la primera sesión. Los que estén dentro del rango tienen un puntaje, los que están fuera del rango pues tiene otro, ¿no? Obviamente no se bloquean y es que ya no vuelvan a subir, se puede subir, pero obviamente ese extra de participación o de que están aquí en la clase y están haciendo el trabajo, pues tiene su remuneración en puntaje, ¿no? Pueden ver todavía no llega la calificación, pero en cuanto se empiece a evaluar, les va a llegar su calificación por notificación o aquí en plataforma. Entonces, porfa, empiecen a resolver. Tienen ahorita hasta las 10, ¿no? Disculpa, Omar, tengo una Sí, duda. claro, dime, Si es que adelante. no, la vez pasada no lo escuché muy bien. Para subir el programa, ¿qué tenemos que subir? ¿Solamente el código Ajá, el o...? código. Tú, por ejemplo, si lo haces en Jupyter, vas a File, le buscas aquí me parece que es guardar como, o déjame ver, no, creo que está en descargar, me parece. Ajá, descargar. Es que depende, es que es como esta nueva versión de Jupyter, ya nada más te pone descargar y te da la extensión IPYNB. Ese lo subes, porque ese es el que voy a Ah, ok. tomar y lo voy a correr. Si usas Jupyter, si usas Colab, los que están usando Colab, lo mismo. eh, Ahí en archivito creo que hay uno que dice descargar y aquí está el IPYNB, porque una es porque ese me va a traer todo tu comentario, todas las estructuras, pero si lo descargas en .py o .py, me va a descargar todo con los valores que tiene acá. Por ejemplo, me va a descargar cosas que diga 63, dos puntos, o sea, todo esto me va a descargar como tal el código, pero con estos índices. Y a la hora de correr me puede marcar un error. Entonces, por eso, súbanlo, bueno, descarguen su código, su programita, en este, ¿no? En IPYB. Ya algunos ya están empezando a subirlo, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, eh, aquí el compañero creo que me subió, creo que un texto. Ah, pero ahí viene el ejercicio. Con el puro ejercicio, en este. Ejercicio IPYN. Ese de uno 2 3 no sé si es todos juntos o uno por uno. Debe ser uno por uno porque está separada la calificación, compañero. Entonces, este ejercicio uno donde va el uno, el 2 donde va el 2 y el 3. Y pues esto no lo puedo meter a Jupyter, compañero. Entonces, en el formato, por favor, compañero. Es que así como lo programé, así como está corriendo sus ejercicios, Ajá. me los corría separado, entonces dije, lo subo en uno solo. Pero es como, por ejemplo, es que como cada uno tiene su propia calificación. Está bien, o sea, funciona, pero pues nada más sepárenlo y pónganlo en el otro. Para que cada uno, Ok, como evidencia, porque me van a pedir evidencia de todos los ejercicios y todo esto, pues por separarlo, pero digo, igual funciona. Yo voy a agarrar este y lo voy a cargar al Jupyter y lo voy a ejecutar. Y si todo funciona, yo lo cual le mencionaba en la primera clase, a lo mejor Marco no estuvo. Digo, pueden ustedes ponerle esta en el chat GPT, decirle, quiero un programa que eso y te va a dar el código Jupyter. No puedes copiar y pegar. Créeme que pues no es como que yo voy a revisar y te voy a preguntar, a ver, ¿qué hiciste acá? ¿O qué modifica acá? No, porque pues ya somos del área de desarrollo y sabremos si o lo desarrollas o dices, a ver cómo lo hago, o lo pides que la IA lo cree. O sea, no es la finalidad, ¿no? Ahí, digo, si quieren irlo resolviendo a manita, viendo la documentación, o simplemente ponerle al chat GPI, créame este programa que haga esto.
y en Jupyter. Y te va a dar todo, hasta te da hasta el archivo, pues, y lo subes, pues no, o sea, no es mi intención como decirle, ¿por qué si eres trampa? No, ya cada uno sabe, ¿no? Cada uno es responsable de tomar decisiones en si quieres hacerlo bien o quieres ir por la vía más rápida, pues al final, no, ninguno es, no es la finalidad, por eso tienen toda 30 minutos, amigo. Si ya terminan de subir todos sus ejercicios, en este caso los 4 ejercicios, pues sería todo. Si quieren si ya subieron sus ejercicios, pueden desconectarse. Les agradezco mucho el tiempo. Si no, pues sí, háganlo, resuélvanlo o estén aquí en línea. O si ya subiste todos tus ejercicios y tampoco queremos que, pues ahora sí como que estés todo el tiempo. La finalidad de estos 30 minutos es que programe porque se cierra a las 10. Bueno, el tiempo es de 10 de la noche. Entonces, porfa, si alguien ya terminó, sin problema, creo que ya pasaron asistencia para Alfredo, entonces nos saludamos el día sábado con los otros 3 temas, igual lo mismo, Compañero, yo tengo vemos. una pregunta. Sí, adelante. En mi caso de que, bueno, yo no instalé ni Jupyter ni otro programa, lo instalé, estoy haciendo mis Colab, códigos en el code, ajá. en el Visual Code, y lo estoy corriendo en la consola. Entonces lo estoy generando con .py. Entonces, es obligatorio que lo Pásalos suba a Colab. en otro. No sé si estás viendo mi Ah, pantalla, esa es la pregunta. Entonces, ¿es obligatorio que los pase a sí, Colab porque o lo Jupyter tengo que correr, por el tipo de sí. archivo? Sí, por el tipo de archivo. Si lo haces en punto, sí, o sea, sí funcionaría si tú me lo haces en punto .py y aquí copio tu código, pero me quedaría en un solo bloque. Y la finalidad es que aprendan a usar este tipo de IDEs porque más adelante cuando, por ejemplo, veamos NumPys o pandas y cosas de ese tipo de cosas raras, pues es muy conveniente usar este IDE, ¿no? Entonces, parte del objetivo es que uses este tipo de IDEs. Si tienes ya en tu IDE, pues nada más cópialo, pégalo aquí, separa algunas, la entrada de datos ponla en un bloque, el procesamiento en otro bloque y la impresión en otro bloque, como algo estructurado, ¿no? Pero sí, porfa, en este formato. Digo, si no instalaste nada, usa Colab, por eso digo, pueden usar Colab. Ahí están los enlaces en la plataforma. Le das en archivo, nuevo book, y es un Jupyter, pero pues con esteroides, porque es de Google. Y tiene más cosas así de estéticas y cosas así más. Pero sí, sin producir, por Vale, pues, favor. compañero, gracias. Pues Sí, ahorita los paso. Francisco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Francisco, por favor. Sí, tienes 30 minutos, 28 minutos. Puedes hacer este tiempo para que no te lleven tarea a casa. Bueno, están en casa, ¿no? Pero para que no lo tengan. O sea, tenemos muchas actividades y como que hacer tarea a veces es muy complicado. Entonces, mejor en este tiempo que tienen, hagan su programita. Si hay alguna duda de que dices, bueno, es que cómo creo un documento en Colab, o cómo le hago, o tengo Jupyter, pero a lo mejor cómo creo un nuevo documento, cómo lo guardo, cómo lo descargo, sin problema aquí pregunto. Creo que hay un mensajito. Ya lo subí. Ok, Amilcar, pues sería todo de esta sesión, Amilcar. No sé si ya se fue, pero si no, es todo. Gracias, Amilcar. Nos saludamos el sábado. Por favor, buena noche, Amilcar, si es que todavía sigue ahí. Si no, pues lo verán el video, lo escuchan el video. Ya recuerden que esta sesión se sube aquí en plataforma, la pueden ver. Más seguro va a estar mañana porque tarda en subir. Ya saben que el internet está bien rápido. Entonces, pues mañana más seguro ya tienen ahí la clase de hoy. Compañero, ya Sí, modifiqué compañero. la entrega. ¿Puedes validar si así está bien? A ver, permítame. Aquí validamos. Ejercicio 1. A ver. Enrique. Sí, mire, compañero. Perfecto. A ver, nada más descargamos. Ejercicio 1. Ya me va a abrir. Ok, compañero, sí, está bien. Aquí, como yo tengo un plugin de Visual Code, Visual Studio Code, que se llama, bueno, si quieren usar también Visual Studio Code,
instales Jupyter aquí como extensión, que es Jupyter Notebook de Microsoft. Y su mismo de hecho, pues lo que yo voy a usar para calificar, ¿no? Corro su bloque, que es y tengo esta extensión. Si ustedes también quieren usar su IDE y probar, pues descárguense Jupyter así, debe ser de Microsoft, el oficial, microsoft.com. Entonces pueden descargárselo si usan Visual Studio Code y cuando ponga la extensión IPNB, pues les va a crear estos bloquecitos, ¿no? Yo lo ejecuto, yo lo puedo jugar con Python o con mi servidor de Jupyter y obviamente si mi servidor está encendido, pues lo va a ir, va a operar, va a ejecutar, ¿no? Digo, si lo quieren hacer también en su IDE, descárguense este plugin, Jupyter, que sea de Microsoft. Y con eso les crean los bloquecitos, ¿ven? Aquí no es otra cosa más que crearle los bloquecitos. Para Francisco, si es que también querías hacer algo similar. Pero digo, la idea es que aprendas a manejar Jupyter Notebook o Colab, ¿no? La idea, por eso la Sí, porque petición de... yo lo hice directamente en el Visual Code. Sí, igual digo, puedes, cargas la extensión, todo, sin ningún problema. O sea, también te puedes decir, no, quiero en ese, y a fuerza en ese, pues no. Si tú ya aprendes a manipular y en algunos de esos ejercicios finales que tengas que a lo mejor programar una red o sacar información de una imagen, ya obviamente los ejercicios finales, pues ya tú decidirás si tú eso lo haces aquí en el IDE o en Colab, ¿no? Obviamente, pero ya deberías saber usar Colab, ¿no? Es nada más como sugerencia, Francisco. Si ven en el temario son los ejercicios finales, ¿no? Crear una red y obtener información de una imagen, que es todo el conjunto, ¿no? Ifs anidados, force anidados dentro de otro, cosas así que Rose temía o le gusta hacer, pues aquí va a estar aplicado en esos finales, ¿no? No sé si fue Rose que me preguntó de las listas anidadas. Entonces sí, ese sería la cuestión. No sé, ¿hay No, otra no fui duda? yo. Ok, sí. Entonces, total tienen 20 minutos para subir sus ejercicios. Quien ya los haya subido, sería todo por la sesión de hoy. Si hay alguna Compañero, duda. una pregunta. Sí, Yo. sí, sí, adelante. Me sale así por bloques. Te mandé una captura Ok, y ya puse, ya introducí el código, pero me ok. sale, Es que, me sale ¿qué eso. estás poniendo? Dice hola, Paco. Usa Ah, del mejor ejercicio un 1. más. Agregar tu nombre. Usa un más A mejor ver, en lugar de un coma. Sí, ok. usa un más para concatenar tu cadena con la otra. Por favor. Sí, Sí, así es. bueno. Sí, de nada. De hecho, están la sesión 1, variables. Aquí está, mira. Si lo ves, Francisco, estás ahí, aquí está. Está en el archivo 1. Imprimir variables en una cadena. El más. Ah, ok. Sí, Está, perfecto, gracias. Francisco. Sí, claro, aquí estamos. Sigo en línea todos los 20 minutos. ¿Alguna duda, pregunta? Sin problema. Si ya resolví, ya tiene todos sus ejercicios, sería todo para vos en buena noche. El video estará mañana, más seguro mañana. Bueno, lo voy a dejar subiendo ahorita, pero puede como que suba luego tarda. Como son casi 2 horas de grabación, pues tarda. Y es HD, pues sí está pesadito. Y luego con Chafatelmex, pues uy, más. Entonces mañana yo creo que va a estar, si quieren darle una repasada, va a estar el video. De hecho ya está ahí el 1 y ya se encuentra ahí en aquí, clase sesión 1, aquí está el video. Por si quieren repasar algo, ahí se encuentra. Aquí van a estar los videos de las sesiones.
Mañana ya va a estar aquí clase sesión 2, entonces cualquier cosa pues la pueden ver. Listo, profe. Buenas noches. Perfecto, Rose. No, buenas noches a ti, se descansa. Ay, Abríguense que hace mucho frío. Yo tengo chamarra de sudadera, todo aquí, parezco oso. Hace un buen de frío. sí, gracias. Buenas noches, Rose. Buenas noches. Gracias. Nos saludamos el sábado. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Vale, buenas noches. Listo, compañero. Perfecto, compañero. Pues ya, bueno, sí, ya terminó, compañero. Pues igual, buenas noches, compañero. Vale, descansen todos. Hasta mañana. Descansen hasta mañana. Nos saludamos en la siguiente sesión del sábado, ya saben, 7 de la mañana, para que tengan mucho más tiempo en la mañana del sábado. Así que gracias, compañero. Buenas noches. Todavía quedan 19 minutos. Todavía tienen tiempo para ir subiendo sus actividades. Si hay alguna duda, pregunta, que sigo en línea. Ya está dando las 10, yo me desconecto. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, aquí está conectado. Sí dijiste en IPYNB, ¿verdad? Sí, sí, Marcos, por favor. Sí, ese por favor, me lo sube nada más y sin problema. La extensión media compleja, ¿no? Pusieron muchas letras de su extensión, pero sí es esa. Voy a parar la grabación, creo que ya no, para que no sea tan pesada, la voy a parar, la grabación, y voy a empezar a subirla de una vez, la clase. Creo que ya nada más es para que no esté muy pesada, y el que lo vea mañana, pues se va a chutar 15 minutos de silencio. Mejor de una vez la paro.